viene lo que tiene que ver con la cuestión de tratamientos combinados, la posibilidad, como sabemos que los anticolinesterácicos actúan sobre un sistema y el memantine actúa sobre un sistema distinto, empezó el planteo de la posibilidad de usar tratamientos combinados. Y yo puse esta diapositiva es una publicación de hace un par de semanas de Jeffrey Cummings sobre los tratamientos combinados, porque el gran desafío para la enfermedad de Alzheimer van a ser los tratamientos combinados. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si tenemos suerte que el aducanumab funciona, el aducanumab va a estar, si funcionara, estaría aprobado dentro de 1 año, 2 años, y lo tendríamos disponible en 2 años. ¿Eso quitaría las medicaciones que están en este momento? No, porque actúan en niveles distintos. Y lo que especula Jeffrey Cummings es que va a haber distintas drogas y que va a seguir un patrón como lo que hoy está pasando en SIDA. Hay distintas drogas, tratamientos múltiples para la misma enfermedad, ¿no? Y él discute un poco en este artículo está muy lindo, discute desde la utilización combinada de donepezilo y memantine hasta la posibilidad de combinar estas nuevas drogas que vayan apareciendo. Bien, ¿qué pasó con esta cuestión de la combinación de drogas? Yo puse un artículo de Oscar López y Steve Dikowski que muestra muy bien las diferencias. Ahí tienen a izquierda seguimiento en años, en negro es sin medicación, en rojo es el anticolinesterácico solo y en verde memantine con el anticolinesterácico. Y ven cómo se separan las 3 curvas. A la derecha es el mismo trabajo, pero tomando nada más que la primera parte y comparando el anticolinesterácico solo en negro y el memantine más el anticolinesterácico en rojo. Nosotros tuvimos la suerte, y este es un trabajo en el cual nosotros participamos, de formar parte del proyecto que fue de memantine de liberación prolongada 28 miligramos. En su momento lo que se hizo fue, se tomó pacientes que estuvieran a dosis estables con anticolinesterácico, cualquiera de los 3 anticolinesterácicos, dosis estables. Un grupo se le daba memantine de liberación prolongada 28 miligramos y al otro grupo se le daba placebo, o sea, no placebo todos estaban con el anticolinesterácico. Este fue un grupo que fue bastante interesante porque fue un trabajo que se hizo en Estados Unidos, Argentina, Chile y México, que tuvo, a mí no me gusta mucho el término hispánico, ¿no? Yo me peleo siempre con eso, pero bueno, como para significar que cerca del 70% de la muestra venía de Latinoamérica. Lo cual, si bien a mí no me gusta el término hispánico, sí me gusta que Latinoamérica tiene una gran diversidad y tiene una cuestión étnica que es muy diversa, muy interesante y no equivalente a lo que puede ser Europa o puede ser Estados Unidos. O sea, que tener resultados de un trabajo, que la mayoría del trabajo se hizo en Latinoamérica, para mí es muy interesante. Pero lo segundo interesante de este trabajo es que este trabajo nos dio la posibilidad, o sea, nos hizo más creíbles, porque este trabajo es el que se presenta en la FDA y la FDA aprueba el memantine de liberación prolongada de 28 miligramos en base a este trabajo. Y esto lleva a que varios de los laboratorios tomen en cuenta y acepten que en Latinoamérica se pueden hacer investigaciones como se pueden hacer en el primer mundo. Al revés de la fantasía que nosotros tenemos, que las investigaciones se hacen en el tercer mundo y no en el primer mundo, en realidad, como vamos a ver después, la mayor parte de las investigaciones en Alzheimer se hacen en Europa, Estados Unidos, y muy pocas son las que se están haciendo en Latinoamérica. Y en realidad nosotros peleamos porque
se hagan en Latinoamérica por varias causas, pero sobre todo por la diversidad poblacional y por poder tener resultados locales. ¿Qué fue lo que se encontró en este trabajo? Bueno, este trabajo se dividió placebo versus memantine y, como yo les comentaba, los 3 anticolinesterásicos y la carga de hispánicos 69 y 68% fueron la que tuvo que ver con el trabajo propiamente dicho, y lo que se encontró fue la diferencia entre el uso de memantine en relación a placebo, o sea, la diferencia de agregar memantine por sobre el anticolinesterásico. Tanto en lo que tiene que ver con la parte cognitiva, que es lo que está a la izquierda, que es el SIM, como lo que tiene que ver en impresión global de cambio, que es el CIVIC Plus. Bien, ¿qué es una de las diferencias? Y yo saqué este artículo de Grosberg porque discute la posibilidad de usar las dos, digamos, el donepezilo y el memantine en la misma cápsula. Digamos, ¿por qué está esa posibilidad? En primer lugar, porque no compiten, ni compiten en la absorción, ni compiten en la metabolización, ni, digamos, no hay diferencias que lleven a que uno no lo pueda usar, y eso es lo que hace, que en el año 2014 la FDA apruebe el Namsaric, que es esta mezcla, que es lo mismo que el Eutebrol Duo, ¿no? Es exactamente el Namsaric, es esta posibilidad de usar en la misma cápsula las dos medicaciones. Y yo puse algunas diapositivas para ver esto. ¿Cuáles son las indicaciones? Por supuesto que la combinación la conocemos. La indicación es en demencia de tipo Alzheimer moderadas a severa. O sea, cuando nosotros asociamos medicación, ahí es donde viene a tener lugar esto. Y en general lo que nos planteamos que no es para iniciar un tratamiento, uno no inicia el tratamiento con las dos drogas juntas, uno lo que hace es tiene al paciente en esas condiciones y ahí hace la rotación de medicación. Para entender un poco qué significa eso, yo puse unos escenarios de qué es lo que hacemos en la práctica. Si el paciente está con memantine de 20 o de 28 miligramos y donepezilo de 10 miligramos, lo que hacemos es rotarlo a este tipo de medicaciones. El cambio se puede hacer al día siguiente, no hay ningún problema, es equivalente. ¿Qué momento del día usamos? El punto es, acá se indica a la tarde, pero tengan en cuenta, por ejemplo, que el donepezilo o memantine por separado a la tarde o a la noche nos pueden dar algún problema en el sueño. Si no nos dan ningún problema, está bien usarlo, y de hecho yo lo uso muchísimo, pero si yo lo empiezo a usar y el familiar me comenta algún tipo de modificación en el sueño, lo paso a la mañana. Digamos que ese es el esquema que yo uso en la práctica. Si el paciente está con 10 o 14 de memantine y 10 de donepezilo, volvemos a hacer lo mismo. Si el paciente está solo con 20 o 28 de memantine, lo que yo tengo que hacer, o lo que yo hago habitualmente, si está con 20 o 28 de memantine y no tiene un problema cardiológico, una contraindicación, porque no sería lógico que alguien estuviera con memantine y no estuviera con un anticolinesterásico. O sea, si esa lógica se rompe, si en realidad no tiene ninguna contraindicación y no lo están usando, bueno, lo que uno hace es empezar con 5 miligramos de donepezilo y al mes siguiente uno hace la subida al 28-10. Digamos que eso es lo que yo hago en la práctica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el paciente está con 10 miligramos de donepezilo?
En realidad, si está con 10 miligramos de donepezilo, lo que yo hago es titular memantine a 20 o 28 miligramos, y eso lo hago en un mes, y después voy directamente a la combinación de 28-10. Digamos, ese es el esquema que yo uso. Yo podría empezar con el de 14-10, podría hacer eso también, es otra opción. Yo en la práctica lo que hago, me tomo un mes para titular la medicación y después empiezo con la asociación. Se puede, digamos, tomar con o sin comidas, no hay problema en la parte de comidas. Quizá una de las cosas que nosotros vimos, yo no sé bien la presentación acá, pero una de las cosas que vimos en Buenos Aires de las presentaciones es que las cápsulas a veces son un poco grandes. Entonces, en los pacientes, digamos, iniciales, moderados, no hay problema, pero los pacientes más severos tienen trastornos de deglución y a veces nos traen dolor de cabeza eso. Entonces, cuando tenemos esa complicación, lo que uno tiene que tener en cuenta es que o lo toma entero o se espolvorea en una comida, por ejemplo, compota de manzana, pero no dividir la muestra, no hacer divisiones con una muestra que no sabemos qué es lo que va a quedar finalmente. Digamos, ese es el esquema que usamos. Tener en cuenta que si yo estoy con insuficiencias renales severas, tengo que usar menos dosis, o sea, tengo que usar menos dosis porque el lavado de la memantina de sangre es mucho menor, con lo cual hay mucha más cantidad de memantina en sangre. Entonces, normalmente lo que hago es usar la mitad de la dosis de medicación. Contraindicaciones, las contraindicaciones de las dos medicaciones por separado. ¿Qué precauciones tengo que tener? Lo que hablábamos al principio con el donepezilo, con los anticolinestéricos, la anestesia, tener cuidado con lo que es la parte cardiológica, tener cuidado con lo que es la parte digestiva. En realidad estamos teniendo un conjunto de dos medicaciones que veníamos usándolas por separado y tenemos que usar el mismo criterio para las dos juntas que usábamos cuando lo usábamos por separado. Podemos tener diarreas, náuseas, vómitos, ojo con las obstrucciones urinarias por el donepezilo y ojo con aquellos medicamentos que varían el pH, porque pueden tener también modificaciones de niveles plasmáticos. Reacciones adversas con memantine, yo no le puse en los trabajos anteriores. El trabajo de Barry Reiber, no hay diferencias significativas entre lo que es el placebo y memantine en el trabajo de Barry Reiber. Para mí no hay diferencias entre la forma de liberación prolongada y la forma de liberación simple. Algunos prefieren la forma de liberación prolongada porque dicen que al ser forma de liberación prolongada tiene menos impacto en efectos adversos. Hay efectos adversos de memantine, hemos tenido algunos efectos adversos, cefalea, diarrea, mareo, yo he tenido algún cuadro confusional con memantine, eso es lo que uno debe tener cuidado y por supuesto donepezilo, mucho la intolerancia digestiva. Las interacciones, tengo que tener cuidado las interacciones con antagonistas NMDA, amantadina, dextrometorfano, puede interferir por lógica, si actúa sobre el sistema colinérgico, bloqueantes neuromusculares, y lo mismo tengo que tener en cuenta aquellas drogas que actúan también sobre citocromo P450. O sea, el mismo esquema del principio me lo tengo que volver a plantear cuando estoy evolucionando, estoy siguiendo al paciente. Bien. ¿Por qué usar una cápsula y no seguir usando los dos comprimidos? En realidad yo no entiendo por qué no usarlo, porque en realidad son pacientes polimedicados con problemas de memoria y si no maneja la medicación el paciente, que rápidamente en la evolución ya la deja de manejar, tienen un 100% de dependencia del cuidador. Con lo cual, la gran ventaja es que uno mejora el cumplimiento, mejora la adherencia y reduce la sobrecarga del cuidador. Nosotros no hicimos
digamos, no hicimos el trabajo, que la verdad que es un trabajo interesante, de ir a ver qué es lo que opinan los cuidadores de esto. Pero sí lo hicimos hace unos años cuando vino el pasaje de la ribastigmina en cápsulas 2 veces en el día con el parche. Y la verdad que el resultado del trabajo que hicimos es que los cuidadores referían que poder ponerle un parche al paciente, no tener que usar en 2 tomas durante el día, para ellos era mucho mejor que usarlos por separado. O sea que claramente usar en una pastilla o una cápsula es mucho más sencillo que usar 2 por separado en este tipo de población.